En esta oportunidad, mis amados hermanos, queremos meditar acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos de que estamos en celebración del recuerdo de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Alguien se ha hecho una pregunta y eso aparece en la Biblia, que hay que celebrarlo. Evidentemente que no, por supuesto que no. Pero esta es la época también en que en la nación de Israel se recuerda la Pascua. La Pascua tiene que ver con el sacrificio de aquel cordero que fue sacrificado en las diversas casas y que prácticamente marcarían la señal de la liberación de este pueblo que estuvo 400 años en Egipto. Ahora bien, mis amados hermanos, ese cordero que fue sacrificado allá en Egipto, de alguna forma, no deja de mostrarnos como un tipo, diríamos, o un anuncio de lo que Cristo estaría haciendo también por su pueblo. En un momento dado se nos señala a nuestro Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo, horas antes de ser sacrificado, celebró Él la cena del Señor, lo que se conoce como la Santa Cena. Y allí habló acerca de su sacrificio y habló acerca de su sangre, su cuerpo, que sería sacrificado como un cordero. Así que, mis amados hermanos, aunque la Biblia no nos habla de celebrar la Semana Santa, pero damos gracias a Dios porque esto nos sirve para anunciar de algún modo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Así que nosotros debemos de aprovechar todas las oportunidades posibles para recordar el gran amor que nuestro Dios dio a través de esa entrega sacrificial de nuestro amado Señor Jesucristo. Todos los años nos hemos tomado un tema para esta época para meditar, aprender y considerar lo hermoso y el gran sacrificio que Cristo nuestro Señor hizo. Pero en esta oportunidad, mis amados hermanos, en este tiempo que hemos estado estudiando el libro de Filipenses, sentí en mi corazón, ¿verdad?, en mi mente, si usted así lo quiere ver, acerca de considerar y meditar acerca del Cristo preexistente. Este Cristo preexistente, mis amados hermanos, diríamos que es algo de lo cual casi no se habla. Se habla más del Cristo que es histórico, el que se sacrificó y el que murió por nosotros. Y hacemos bien para que nuestros corazones estén agradecidos y para que diríamos nosotros que pudiéramos recordar la herencia que nuestro Padre Celestial nos ha dado a través de ese sacrificio de su Hijo Jesucristo. Pero, mis amados hermanos, somos llamados a crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Y sentía que para este tiempo bien pudiéramos tomarnos el tiempo para estudiar acerca del Cristo preexistente. Este Cristo preexistente, si Dios nos da la gracia, si el Espíritu Santo nos ayuda y nos bendice, nos hará, hermanos, que amemos más al Señor, que tengamos un panorama más amplio del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y creo que también le estaremos recordando siempre en nuestras oraciones también, no solamente como aquel Cristo que murió en la cruz, sino como aquel Cristo que resucitó y que también ha sido y sigue siendo glorificado. Así que, mis amados hermanos, acompáñenos en estos, diríamos, 4 reuniones que vamos a tener, ¿verdad? Donde tema tras tema tendrá que ver con ese Cristo, pero con un Cristo quizás no natural, no un Cristo de la historia, no un Cristo que estudia la arqueología, sino un Cristo que ha existido desde antes de la eternidad. Así que, mis amados hermanos, yo quisiera traer un
pasaje que sirva como una introducción para motivarnos a conocer aún más a nuestro amado Señor. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo nos dijo: esta es la vida eterna, que me conozcan. Sin más, acompáñenme al libro de Filipenses, al capítulo 3, y estaremos viendo aquí desde el versículo 8 en adelante hasta el versículo 10. Creo que este es el pasaje que el Señor utilizó para recordarme a este Cristo preexistente. El apóstol Pablo dijo: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por medio de la fe. Y nuevamente el apóstol Pablo repite en el versículo 10 y nos dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y también dice la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Que este texto sirva como una introducción a nuestra meditación en esta hora, no sin antes pedir que Dios nos bendiga para que podamos tener de su gracia y podamos mayormente ser edificados. Amado Señor, permítenos invocar tu nombre en este momento, en este tiempo especial, Señor, donde casi en todo el mundo se recuerda lo que tú hiciste al enviar a tu Hijo Jesucristo y también morir por nosotros en esa cruenta cruz. Esta hora, Señor, queremos meditar siempre alrededor de lo que tú has hecho por nosotros, mas ahora también alrededor del nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, aquel que estuvo desde siempre contigo en la eternidad y que descendió de los cielos, habitó aquí entre nosotros, pero que nuevamente regresó a tu presencia. De eso queremos hablar y queremos que tú nos puedas bendecir, iluminándonos con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis amados, nuestra meditación de reflexión, diríamos en esta Semana Santa, está en relación, diríamos, y como hemos dicho, en relación con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Este conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, diríamos que lo podemos enmarcar en dos partes, en dos rubros muy notorios, muy relevantes, que nosotros debemos de aprender a diferenciar. En primer lugar, mis amados hermanos, es el conocimiento de Cristo, pero de una manera natural. A esto también se le puede llamar el conocimiento del Cristo histórico. Ahora decimos nosotros, este conocimiento no omite ni es menos que el segundo conocimiento del cual queremos tener acerca de nuestro Señor Jesucristo. En realidad es de mucho y de gran valor para nuestras vidas. Pero el segundo rubro, el segundo conocimiento que somos llamados a tener de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente que es un conocimiento progresivo. Es decir, es un conocimiento mayor. Y a este conocimiento es el que nosotros le llamamos el conocimiento de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Ambos son de gran valor incalculable, ambos son completamente para dar, ¿verdad?, mayor entendimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero diríamos que también, hermanos, la necesidad del estudio del Cristo preexistente valdría la pena para que pueda haber diríamos, un equilibrio de tal conocimiento de nuestro Señor. Digo un equilibrio porque, hermanos, aunque los dos tienen el mismo valor, no obstante, hemos hecho mayor énfasis en este Cristo
¿verdad? Que murió en esa cruz del Calvario, que nació en Belén de la Virgen María, un Jesucristo que nos habla la Escritura, que todos lo vieron, todos los escucharon, lo pudieron palpar, lo vieron, y nos hemos quedado mucho con ese Cristo histórico, del cual hacemos bien en conocer, pero hay un aspecto más del cual el Señor desea que conozcamos acerca de Él, y esto tiene que ver con esa existencia eterna de nuestro Señor. Es decir, que por causa del desequilibrio del conocimiento de Cristo, es que ha existido mayormente el conocimiento histórico, un conocimiento natural sobre la persona de Cristo, que en relación pues a un conocimiento de esa divinidad y de su preexistencia. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir, mis amados hermanos, con la preexistencia de Cristo? Lo que queremos hablar es del Cristo que siempre ha existido. Comprender esto, por lo menos es un testimonio de mi vida, hermano. Diríamos que me ha ayudado y nos puede ayudar a renovar nuestra mente para que nuestro conocimiento de Cristo pueda crecer, pueda aumentar un poco más de lo que hasta ahora nosotros hemos conocido. Y es que en la medida que uno conoce a alguien, en la medida que uno crece en el conocimiento de alguien, la persona que tiene ese conocimiento tiene un mejor enfoque, tiene un mejor entendimiento, tiene una mejor comprensión de aquella persona a la que está conociendo. Entonces, hermanos, ¿de qué se trata el conocimiento de la preexistencia de Cristo? Bueno, hermanos, pues se trata de conocer la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir de conocer su sustancia, la verdadera condición actual de nuestro Señor. Y por qué no decir también conocer aquellas verdaderas cualidades, cualidades eternas en la persona de nuestro Señor, aumentar más en el conocimiento de su carácter eterno, como dijimos hace un instante, su esencia misma, su naturaleza eterna, su misma constitución, conocer verdaderamente esos atributos que son inherentes en la persona de Cristo y que son permanentes. Estas diríamos que son cualidades divinas. Vamos a conocer no un Cristo sufriente, no vamos a conocer un Cristo débil que tenía hambre, que lloraba. No, en la medida que conocemos al Cristo preexistente, conocemos al Cristo poderoso, lleno de gloria, lleno de majestad, digno de ser honrado, digno de ser exaltado. Así que nosotros necesitamos profundizar aún más de este conocimiento, ¿verdad? ¿Qué vemos nosotros con el Cristo histórico? Bueno, el Cristo histórico, damos gloria al Señor, hermano, porque Cristo vino. Pero es aquel del cual dan testimonio todos aquellos que le vieron, los que le escucharon, ¿verdad? Incluso las Escrituras nos dan testimonio de cómo anduvo por esta tierra, de cómo le conocieron algunos. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, versículo del 1 al 2, Lucas registra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo siendo un bebé puesto allí en un pesebre, nacido de María la Virgen. Un nacimiento natural, todos nacen de la misma manera, ¿no es cierto? Todos pueden palpar a un recién nacido, todos lo pueden admirar. La excepción aquí es que este recién nacido, muy parecido a todos los demás de manera natural, física y todo eso, es que dentro de él, aleluya, está Dios. Así que no negamos decir el niño Dios. Qué hermoso, hermanos. Sin embargo, cualquiera que lo hubiera visto diría,
pues no tiene nada de diferencia de los demás. También nosotros podemos ver el testimonio de su nacimiento, allí en Lucas, ¿no? Que nació en Belén, algo que había sido profetizado. Si usted se pregunta dónde está Belén, pues Belén ahora, hoy en día se identifica de manera arqueológica, ¿verdad? Se conoce mucha historia sobre Belén, que nació todavía en los tiempos del rey Herodes, que Herodes tuvo que mandar a matar un montón de niños por causa de que temía de que el rey que era niño pudiera sobrevivir y le quitar el trono. La escritura en Lucas, en el capítulo 2, versículo 52, se nos habla del crecimiento natural de nuestro Señor, ¿verdad? Allí en ese pasaje nos habla de que Él crecía, dice, en gracia y en estatura, y también en sabiduría. La escritura nos habla ya en Mateo, capítulo 13, del 55 al 56, que nuestro Señor Jesucristo tuvo demás hermanos. Y no solamente hermanos, tuvo hermanas también. Entonces, esto nos hace una presentación de este Cristo natural. Hollywood, las películas, libros que se han escrito, nos presentan a un Jesús bien bonito, bien agradable, bien presentable, que los niños se le acercan a Él. Un Cristo agradable ante todos, de buen testimonio, y eso diríamos que, bueno, la escritura sí nos lo presenta. Y muchas veces nosotros nos quedamos con ese Jesús que estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Allá, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43, se nos habla de que fue conocido también como Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque Nazaret fue otro lugar físico, natural, donde también allí el Señor vivió. Se nos dice que era de oficio carpintero, que trajo muchas enseñanzas como nadie. Aparte de eso, que tuvo 12 discípulos, que hizo muchos milagros, que también dijo que Él había venido para dar su vida por muchos. Pero todo esto, hermanos, estamos viendo a este Jesús que muchas veces cuando oramos nos imaginamos este Jesús. Y de repente se nos presenta, bueno, nuestro Señor Jesucristo se nos presenta como alguien que trajo enseñanzas como nadie, ¿verdad? Que hizo milagros, que aparte de eso, cuando Él sufrió por mano de los líderes, se nos habla, hermanos, que sufrió el flagelo de todos ellos. Y creo que muchas veces esta es la parte donde más recordamos y hacemos énfasis, y que tan es cierto lo que yo estoy diciendo, que creo que en Semana Santa lo que más énfasis se hace son los últimos momentos que nuestro Señor está viviendo. Casi se parte desde el momento en que entra triunfal en Jerusalén, y ya a partir de allí viene la celebración de la Pascua, la cena, después la reunión con sus discípulos en el Monte de los Olivos, la captura ahí en el Monte de los Olivos, la aprehensión, y comienza el flagelo, la falsa acusación, una falsa celebración de juicio que se hizo por la noche, y todas estas cosas las vemos en las Sagradas Escrituras, las recordamos. Recordamos también, hermanos, cómo fue puesta una corona de espina a manera de burla. Y verdad, hay incluso médicos y hombres de la ciencia que se han dedicado a estudiar minuciosamente, ¿verdad? Cómo pudo haber sido aquel sacrificio, cómo pudo haber sido aquel dolor tan profundo. En fin, han sido acuciosos, y muchas veces nosotros decimos, pues esto es muy interesante, esto hace que nos describa cuán doloroso fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y nos quiere llevar al punto de que nosotros sintamos ese dolor,
esa pena, ese pedir misericordia, y nos hace ver a ese Cristo sufriente. ¿Y está mal recordar eso? Por supuesto que no. El punto es cuando en nuestros corazones solamente nos quedamos con ese aspecto en nuestras mentes, y cada vez que recordamos a Jesús, recordamos al Jesús que anduvo por Galilea, que anduvo en Nazaret, que estuvo en el mar de Galilea, y nos recordamos que estuvo con los discípulos, que multiplicó los panes con los peces, que resucitó el hijo de una viuda. Y entonces nos vamos quedando, hermanos, poco a poco con un Cristo completamente natural, un Cristo completamente histórico. Mel Gibson, en su película, algunos han considerado que Mel Gibson ha exagerado, ¿verdad?, de la manera como lo hizo. Yo creo que sí. Sin embargo, hay otras presentaciones donde tampoco, pues no presentan qué tan doloroso fue el sacrificio de Cristo. Yo diría que hagamos un punto intermedio entre la película de Mel Gibson y otras películas que presentan a un Jesús como que si no le pasó nada. En fin, hermanos, el problema de todo esto es ese Cristo que solamente lo vemos de esa forma. Ahora, una pregunta: ¿ha tenido esto beneficio para la humanidad? El ver la pasión, su muerte y su sacrificio y su dolor en la cruz. Por supuesto que sí, en gran manera. Hermanos amados, esto ha traído una liberación del pecado, porque hay algo palpable, hay algo específico, objetivo, que se puede decir: allí está. El sacrificio fue hecho. No es algo etéreo, no es algo invisible. El precio del pecado ha sido pagado por nuestro Señor Jesucristo. Ha traído gratitud. Este sacrificio, este Cristo histórico, debe de traernos gratitud eterna. Porque también, hermanos, es como un punto, diríamos, de referencia de la herencia que Dios nos ha dado a través de su Hijo. Entonces, ¿cuál es el Cristo histórico? Bueno, un historiador muy conocido norteamericano, Kenneth Scott, dijo: Jesús es la vida más influyente que haya existido sobre este planeta. Él vino a dividir la historia de esta humanidad. Así que no existe en la historia persona que haya sido tan admirada, adorada, por así decirlo, tan reconocida, exaltada, y que haya influido tanto en la humanidad como lo ha sido nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que de Él se han escrito libros, se han escrito poemas, se han escrito canciones, se han hecho películas, y con ellos también han sido, se puede decir, ha sido puesta como esa persona mayormente destacada. Pero también quiero decirle que con todo y eso ha sido la persona más atacada, menospreciada y menospreciada por gobernantes, por científicos, por filósofos, eruditos, por tanta gente. ¿Cuánto no hubieran querido que no hubiese existido? Porque vino a traer cambios a nuestra vida. Así que bien sabemos, amados hermanos, que desde que Jesús apareció en esta tierra, muchos han luchado porque su presencia, su enseñanza, incluso su influencia desaparezca de la humanidad. Pero para gloria del Señor, no lo han logrado ni nunca lo lograrán. Aleluya. Hermanos amados, yo quiero hacerles una presentación. Esta exposición de hoy va más orientada a poder presentar a este Jesús histórico, diríamos, hermanos, como un, ¿cómo lo diríamos, hermanos? Como un reconocimiento, como un valor al Cristo histórico, a este Cristo que habitó aquí en esta tierra. Entonces queremos darle como ese realce. Pero
para que ustedes después puedan dedicarnos el tiempo para que hagamos un estudio y que podamos darle el valor a este Cristo preexistente. Bueno, quiero decirles que hay personas que han atacado la historia de la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Por increíble que escuchemos, hay corrientes en la actualidad que opinan, hermanos, que Jesús, ese Jesús que aparece en la Biblia, los que históricamente hacen este análisis, estudio, ellos dicen que el Cristo de la Biblia nunca existió. Y que si existió, existió históricamente, pero que no es el mismo que se logra ver en las Sagradas Escrituras. Eso lo dice el mismo director de un seminario que justamente lleva el nombre de Seminario de Jesús. Se llama Marcus Borg. Es el catedrático del seminario este. El seminario se llama Seminario de Jesús. Y ¿sabe qué es lo que dice? Dice que el Jesús histórico que vivió hace casi 20 siglos, en realidad, dice él, no es el Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia, ellos dicen que es una invención, aunque perfectamente inocente y comprensible, pero es una invención. Tremendo. Él dice que los escritores de Mateo, Marcos, Lucas y Juan describen según ellos una serie de acontecimientos, pero que ellos dicen que en realidad no existieron. En fin, hermanos amados, como ven ustedes, existen fuentes que reconocen al Cristo histórico, pero que no reconocen su divinidad y su deidad. Nosotros queremos presentarlo, yo quiero presentarle así brevemente, por lo menos, hermanos, 5 fuentes cristianas de que dan testimonio de la existencia de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Por ejemplo, hay un historiador que muchos nosotros lo apreciamos mucho, y es este escritor que se llama Josefo. Diríamos que esto es alguien de una fuente judía. Él es el testigo, se dice, más importante que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y él tiene varios escritos, pero hay un escrito que se le llama el Testimonio Flavianum. Testimonio Flavianum. ¿Y qué dice ese testimonio de lo que él escribió? Fíjese cómo escribió Josefo. Dice, para este tiempo, dice, vivió Jesús. Este era un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, dice. Déjenme leérselo. Dice, si es que se le puede llamar hombre, porque llevó a cabo, dice, muchas obras extraordinarias y fue maestro de los que aceptan el bien y de los que están dispuestos a conocer la verdad. Dice que se ganó a muchos judíos y a muchos griegos. También fue conocido como el Cristo. Cuando el Cristo fue acusado por los principales de entre nosotros y Pilato lo condenó, dice, finalmente a ser crucificado. Los que le habían amado originalmente no dejaron de hacerlo, porque se les apareció, dice, al tercer día, vuelto en vida, como los profetas de la deidad habían profetizado, además de otras maravillas acerca de él. Es decir, hay testimonio de que él existió, no es algo inventado. El Talmud, que es uno de los libros que estudian los judíos, en el libro de los Talmud, y por aquí tengo yo el libro de los Talmud, déjenme enseñarles mi libro del Talmud, el primero. Este libro se llama el libro del Talmud, es de los judíos. Bueno, en el Talmud dice lo siguiente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Dice, un maestro ha dicho, Jesús de Nazaret practica la magia y que ha llevado a Israel, dice, por mal camino. En otro libro judío que se llama en el Talmud babilónico, que es otro un poco más grueso que este, en la parte donde se llama Sanedrín número 43, dicen esto
de nuestro Señor Jesucristo. Dice, se enseñaba que el día de la Pascua Jesús fue colgado. Los 40 días antes de la ejecución salió un pregón que anunciaba gritando: va a ser apedreado, va a ser apedreado. En otras palabras, mis hermanos, aunque este libro no nos está hablando a favor de Cristo, pero está dando la existencia de nuestro Señor. Hay otras fuentes que se conocen como las fuentes romanas, que también revelan o manifiestan de que Jesús nuestro Señor en realidad sí existió. Por ejemplo, hubo una carta de Cornelio Tácito y dice de la siguiente manera. Él habla, bueno, esta carta se le estaba escribiendo a su yerno, a Julio Agrícola. Y él dice de cómo Nerón incendió a Roma en el año 64 y cómo es que empezó a perseguir a los cristianos acusándolos del incendio. Y dice así, dice en una parte de la carta: Cristo, dice, es el fundador del nombre. Ellos han sido quien fue ajusticiado por Poncio Pilato, procurador de Judea. Y estos, dice, son sus seguidores. En otras palabras, está dando testimonio de la existencia. Otra fuente romana es otra parte de otro escritor romano, Suetonio, que le escribe a Claudio, el emperador. Esto es allí entre los años 54 y 68. Se dice que expulsó a los judíos de Roma porque estaban causando problemas, instigados, dice, por un Cristos. Probablemente sea la variante, dice, del nombre de Cristo. Tenemos también las fuentes propias de los cristianos de esa época. Esto se conoce, hay un libro que se llama La Patrística, que se llama Los Padres de la Fe. Muchos de ellos fueron discípulos de los verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que ellos escribieron hoy en día se le conoce como la patrística, ¿verdad? O los padres de la iglesia. Ignacio, que se conoce en la iglesia católica como San Ignacio, escribe a la iglesia de los Éfesos. Esto fue al principio del siglo II. Dice que lleváis con mente recta y virtuosos por fe y amor en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces Ignacio está dando testimonio de la existencia. Policarpo, discípulo directo del apóstol Juan, se dice que cuando el juez le dijo que se retractara de Cristo, él respondió de la siguiente manera. Él dijo: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo voy a maldecir, dice, a mi rey que me ha salvado? Qué hermoso, hermanos. Testimonio. Tenemos también fuentes cristianas, pero se dice extrabíblicas, es decir, no están en las escrituras. Hay una escritura de una logia ágrafa. Se dice que expresan lo siguiente. Esta expresión se ha usado para denominar aquellos dichos de Jesús que muchas veces, hermanos, se consideran como libros apócrifos o no canónicos, pero que sin embargo contienen algunas palabras que ellos dicen que las dijo nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente tenemos las más importantes, como lo es la fuente bíblica. Como dijimos hace un rato, mis amados, en la Escritura tenemos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de una virgen, el lugar donde nació en Belén, cómo crecía en gracia para con Dios, con los hombres, en sabiduría y en estatura, como dice en Lucas capítulo 2, versículo 52. Se nos habla, hermano, que tuvo una familia, que tuvo hermanos, que tuvo hermanas. También, hermanos, que fue muy conocido en Nazaret. Entonces tenemos tanto testimonio de la existencia de nuestro Señor que es innegable que en realidad alguien diga que no ha existido. Bueno, a otros se han hecho la pregunta y han dicho, sí, dice, pero es que Jesús fue alguien distinto a los demás judíos,
Así que lo más probable que Jesús, ¿verdad? La Biblia no nos habla de los años de su juventud, dónde es que estuvo nuestro Señor Jesucristo en sus años jóvenes. Y que muchos consideren que la sabiduría que nuestro Señor Jesucristo tenía era una sabiduría que le había sido dada, aprendida. Algunos dicen que el Señor había ido a la India, ¿verdad? Y aprendió de los hindúes, y que muchas de sus enseñanzas las pudo haber aprendido de Buda, ¿verdad? Porque entonces se habla, hermanos, de que pudo haber sido influenciado por la filosofía de Buda, y que esto pues impactó a los judíos. Si eso hubiera sido cierto, hermanos, nosotros diríamos, nosotros decimos que es una falsedad. Porque si nuestro Señor Jesucristo hubiese tenido que ir a la India, evidentemente que sus enseñanzas hubieran sido con mucha influencia oriental. Quizás hubiera venido hablando de la meditación trascendental. Quizás estaría hablando de las importancias de los 8 grados de iluminación que tuvo Buda. A lo mejor hasta hubiera hablado de la reencarnación. Y otras cosas más, hermanos, que, ¿verdad? En la India se habla de la existencia de muchos dioses. Sin embargo, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, muy apegada a los escritos del Antiguo Testamento. Muy apegado, hermanos, a ese pacto que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, el cual Él lo enseña. Otros dicen, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo aprendió de los druidas. Y usted se preguntará, ¿y quiénes son los druidas? Bueno, pues se los notifico, porque muchos dicen que, ¿verdad?, los druidas eran personas de una clase sacerdotal que existía en Gran Bretaña. ¿Sabía usted que muchos dicen que Cristo fue a Gran Bretaña y que allá lo vieron? En Irlanda del Norte, y otros, ¿verdad? Estos eran religiosos, así sacerdotes, que incluso hasta hubieron en España. Pero otros dicen, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo pertenecía al grupo de los esenios. ¿Quiénes eran los esenios? Bueno, era un grupo contemporáneo en la existencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Un grupo que surgió desde la revolución de los macabeos, ¿verdad? Y que prácticamente todavía se mantenía en la época del rey Herodes. Los esenios era una secta que se concentraba mucho en la práctica de la ley, pero eran, hermanos, vidas que vivían retirado de la sociedad, y sus enseñanzas eran para ellos tan místicas, de tanto valor, que ellos pedían de que sus enseñanzas no fueran reveladas ni que se anduvieran publicando. Algunos consideraban que Jesucristo, ¿verdad? Y luego ellos que se vestían de manera como que si fueran pobres, tantas cosas. Y alguien dice, no, Jesucristo, y esto, hermano, se ha mantenido por mucho tiempo, que Cristo pertenecía al grupo de los esenios. Si Cristo hubiera pertenecido al grupo de los esenios, lo hubiera dicho. Por otro lado, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo se fue a orar por el desierto, déjeme decirle de que los esenios andaban por allí. Era algo, no estaban lejos de donde está. Pero Cristo, en lugar de mantener en secreto el conocimiento, Él vino a predicar el evangelio del reino. Él no anduvo con cosas secretas, místicas. No, hermano. Él vino a traer las enseñanzas del reino. En conclusión, diríamos, hermanos, que tenemos más evidencias de la existencia de nuestro Señor Jesucristo que aquellos que se oponen a creer que su existencia fue una ficción. Hay un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 54. Se dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María
y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? En otras palabras, mis amados hermanos, estaban viendo a ese Cristo palpable. Lo podían abrazar, lo podían ver, lo podían oír, lo podían admirar. Y podían decir, pero ¿y que no es el hijo del carpintero? Ahora, quiero decirle algo. Para que alguien entrara a una sinagoga y allí esta persona enseñara, era porque las autoridades religiosas daban testimonio de que esta vida era una vida realmente piadosa o temerosa de Dios. No le iban a dar a leer las escrituras a uno que no sabía si venían de la India o venía de Cachemira. No, hermanos, ellos lo conocían. Para que alguien ocupara el lugar donde habría de leer la escritura, es porque todos daban testimonio que lo conocían, que sabía quién era él. Dice, y les enseñaba en la sinagoga de ellos. Es decir, hermanos, conocía bien la Torá. Nuestro amado Señor Jesucristo conocía bien la Torá, es decir, el escrito de los Antiguo Testamento. Y se ve de que todo ese tiempo él podría decirse que había podido estar enseñando. Ahora todo esto era motivo de que las vidas lo admiraran. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se refería a José? Y por cierto, el oficio de nuestro Señor Jesucristo, pues también era el mismo, carpintero. ¿No es su madre María? Y luego nos habla de sus hermanos. Nos presenta a sus hermanos. Entonces, mis hermanos, este es el Cristo que murió por nosotros. Este es el Cristo que fue enviado por el Padre, engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, sin mancha, sin pecado. Una vida, hermanos, que todos le vieron. Vieron su nacimiento, vieron su crecimiento, vieron cuál era su oficio, vieron su buen testimonio y también vieron su muerte cruenta en esa cruz. Hermanos, ¿para qué Cristo vino a morir? Vino a morir para salvarnos. Vino a morir para dar su vida en redención nuestra. Y eso lo valorizamos. Y le decimos a nuestro Padre Celestial, Padre, gracias por habernos amado. Y decirle a nuestro Señor Jesucristo, gracias por amarnos hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro amado murió y también resucitó. Hermanos, muchos poemas, grandes cantidades de canciones llegan hasta aquí, hasta la cruz. Y damos gracias a Dios por esos cantos. Y damos gracias a Dios por esas oraciones. Y damos gracias a Dios al describir esa muerte de manera con tanto detalle de lo que nuestro Señor hizo por nosotros. Y si esto puede producir más amor, gloria a Dios por eso. Sin embargo, Dios quiere llevarnos a un paso más. ¿Y cuál es ese paso? El Cristo preexistente. Quiero que me acompañen a una escritura, y con esto estamos finalizando en esta hora. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, el apóstol Pablo está hablando acerca de dos naturalezas. Está hablando que aquel que ha logrado nacer de nuevo es una nueva creación, es una nueva criatura. En el versículo 17, 2 de Corintios 5, 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, y he aquí que todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo está presentando dos naturalezas. Una naturaleza de la cual ya no pertenecemos, ya no somos de esa naturaleza, y es la vieja naturaleza. Ahora hemos adquirido una nueva, para que andemos en esa nueva naturaleza. Y es interesante que la palabra nueva criatura en el original es nueva creación. Entonces Pablo está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Ahora, ¿por qué viene diciendo esto Pablo? Viene diciendo esto Pablo porque es lo mismo que acontece con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ahora hay una manifestación de una nueva naturaleza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la creación pasada, según lo que era antes. A nadie conocemos según la carne. Y Pablo está diciendo, es más, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos de esa forma. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Amado hermano, ¿de qué estamos hablando? No estamos en ningún momento minimizando el Cristo que murió por nosotros en la cruz, pero estamos hablando ahora del Cristo glorioso, del que resucitó y de aquel que ha regresado al Padre lleno de gloria y de majestad. Nosotros necesitamos conocer ese Cristo, porque es el Cristo que está presente hoy en día. Esto trae a memoria este pasaje de la oración de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Ya allí, ya Cristo está manifestando aún más. Lo ha hecho en todo su ministerio. Pero aquí en el capítulo 17 habla de una manera que no cabe, ¿verdad?, en el entendimiento de saber de que ese Cristo natural, vestido de carne, también con sangre, era necesario para representarnos a nosotros en la cruz. Pero vea lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo, Juan capítulo 17. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Este no es el que nació en un pesebre, hermanos. Este no es el niñito que estaba allí, lleno de debilidad. Ese no es ese Cristo. Este es el Cristo que existió desde antes que inclusive el mundo existiese. De ese Cristo queremos hablar. De ese Cristo queremos pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos ayude a conocerlo aún más y que renueve nuestra mente y que en nuestros corazones, cuando lo traigamos
a referencia en nuestras vidas, traigamos al Cristo lleno de gloria. Traigamos al Cristo que es el eterno, no al carpintero, no al de Nazaret, no aquel con debilidad que tenía hambre, que se cansaba. No, sino a un Cristo lleno de poder, de majestad, que nos invita a que nos postremos, que lo adoremos y que lo admiremos. Que Dios nos ayude, hermanos. Le invitamos a que pueda estar con nosotros en estos días para que admiremos y amemos aún más a este Cristo lleno de gloria. Padre, te damos las gracias por darnos este tiempo de meditar, de considerar a este Cristo lleno de gloria, de majestad. Un Cristo, Señor, que es el actual. Un Cristo que es el mismo que un día aparecerá entre las nubes. Un Cristo, Señor, digno de toda adoración y de toda gloria. Agradecido, Señor, por darnos este tiempo. Y te pedimos y oramos por los que oyen esta enseñanza o que a través de este medio logran verlo. Que sus vidas sean edificadas y que sus vidas sean bendecidas. Esa es nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.